sobre elecciones históricas y campañas políticas comparadas. La verdad que reúne varios temas y en una coyuntura interesante, como pusimos ahí, especial elecciones 2023, pero también por los 40 años de democracia. La verdad que me parece que eso también le agrega un condimento a estas clases, bueno, especialmente la tercera, cuando vamos a ver el caso de Alfonsín más en particular, aunque la idea es ir tratando de comparar los distintos momentos y qué puntos en común, qué cosas perduran, qué cosas cambian. No es lineal, así que vamos a ir haciendo como espirales. Me parece que la historia tiene más de ciclos que de linealidades, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Bueno, le quiero agradecer especialmente a Facundo Galván, que está conectado, ya listo para la clase. Facundo es doctor en ciencia política, es profesor en las facultades sociales de la UBA, en la Universidad Católica. No sé si ahora estás en Salvador también o solamente en el área de investigación. ¿Estás dando clase en Salvador? Bien, también. También doy Ah, también. historia de los partidos políticos argentinos en El En El Salvador. Salvador, claro. Claro, sabes. Bueno, bueno, bárbaro, bárbaro. En la UBA con procesos electorales. Así que, bueno, súper experto, es un privilegio enorme que esté compartiendo estos encuentros con nosotros, también a través de Cultura Democrática, donde es el director del comité, así que, bueno, de ahí es el contacto, ¿no? Porque organizamos distintas actividades con Cultura Democrática para promover valores humanistas, republicanos y democráticos, así que, bueno, nos une algo de también trabajo así bueno, en la ONG, bueno, desde el instituto, por supuesto. Así que bueno, creo que estamos listos para arrancar. A ver, tenemos algunos que se están sumando. Ahí. Vamos a hablar sobre las elecciones. Yo voy a tratar de hacer una mini introducción para que Facundo se largue con todo, para marcar algunos puntos de partida, digamos, algunas ideas para reflexionar. También la idea es un poco conversar con Facundo, que hagan todas las preguntas que quieren, las pueden volcar en el chat o levantar la mano. Facundo tiene una presentación. Yo les voy a recomendar algo de bibliografía, como siempre hacemos, para que si los agarran desprevenidos en alguna librería, capaz se acuerdan de algún texto. El primero que yo les voy a recomendar es y este es de Editorial El Ateneo, así que hasta se pueden hacer el paseo a la librería, y lo que tiene de bueno es que la Editorial El Ateneo por lo general no son tan caros. Eso también suma, pero sobre todo, bueno, los autores son historiadores jóvenes, bueno, o no tan jóvenes, pero de una camada muy interesante de historiadores, con Di Privitello, Ternavasio, Ana Virginia Percelo y La Saba, todo más consagrado, y el epílogo de Botana. Yo voy a tomar varias ideas acá para plantear. Bueno, historia de las elecciones argentinas, así que el título también es sencillo. Y por otro lado, ya lo recomendé varias veces, el de David Rock. Yo creo que hay alumnos que estuvieron en historia latinoamericana y en historia argentina, así que son ya habitués de alguna de la literatura con la que trabajamos. Bueno, y de escucharme a mí, que eso sería lo peor, pero a veces poco aparte me reitero, pero ahora vamos a profundizar, ¿eh? Acá nos vamos a meter de cabeza. El de historia argentina anterior, no sé si estaba la semana pasada, se llamaba Panorama. Este es para tirarnos de cabeza en historia argentina, en este tema en particular. Y vamos a usar algunas de estas palabras que están en boga acerca de desnaturalizar, ¿no? Y de justamente para reflexionar, para deconstruir algunas ideas, por ejemplo, ¿no? En torno a las elecciones, pero cosas que, así como les decía, ¿no? Ideas para tirar y poner sobre la mesa, como esto de el mito electoral o el ritual electoral, ¿no? Esto que ahora estamos celebrando 40 años, pero también
ya con qué connotación hablamos de este ritual electoral. Y antes que eso, digamos, esto del mito electoral, como si todo pudiera, tuviera su origen y su explicación a través del voto. Así que, bueno, esas ideas que tenemos muy aprendidas, también las podemos contrastar con una historia de índole jurídica, más apegada a la ley, a las reformas electorales, ¿no? Las leyes de reforma en cada momento. Nosotros vamos a ver 4 campañas electorales en particular, o 4 presidencias. Hoy vamos a ver más en particular la de Irigoyen, la clase que viene, la de Perón. Ahí tenemos 2 reformas electorales muy concretas, ¿no? Con la ley Salpeña y con la ley del voto femenino. Y después vamos a ver de Alfonsín, vaya cambio también, y la presidencia de Macri como primera presidencia completa de un gobierno no peronista. Y también en el marco de una PASO, como ahí también tenemos una reforma que interviene y de qué manera, ¿sí? Ahora, nosotros acá en el instituto, para ponerle un poco de pimienta al asunto, hablamos mucho del pensamiento paradojal. Y yo quiero plantear una paradoja en términos de la historia de las elecciones y de los principios que sustentan esas elecciones, ¿no? El pensamiento paradojal, algo así como para contrastarlo a un pensamiento lineal, a un pensamiento más uniforme. Y la verdad es que de las elecciones el principio que vamos a ver que predomina, por lo menos para el siglo XX, eso vale la pena también marcarlo, ¿no? Este curso aborda siglo XX. Podemos hoy eventualmente hacer referencias al siglo XIX, pero justamente para marcar que es otra la lógica, otra la concepción que existe. En el siglo XX, el principio que va a fundamentar la política es el de soberanía popular. ¿Sí? Esta idea de soberanía popular es un principio filosófico muy importante, muy asentado, y que tiene como derivación la regla de la mayoría, ¿sí? Que bueno, no quiero irme muy rápido para el siglo XIX, aunque estoy bastante tentada, porque la verdad es que en pleno siglo XXI, todo el tiempo vemos reminiscencias por no decir del colonialismo más o menos, pero vemos reminiscencias y cosas, ¿no? Que seguimos cargando en nuestra espalda. Tenemos una idea de soberanía popular y tenemos una idea de regla de la mayoría. Ahora, esa regla de la mayoría en su derivación práctica nos lleva a un sistema de representación, ¿sí? Nosotros estamos representados. Y la paradoja que encuentro ahí y que quiero plantear para ¿no? ir deconstruyendo y a la vez construyendo un discurso conjunto en el que podamos expresar contrastes, dudas, más que certezas, seguramente, es cómo podemos ver que de la soberanía popular llegamos a una instancia en donde el gobierno es de muy poca gente, muy poca conocida y a muchísima distancia de la sociedad, ¿sí? Esa intermediación me gustaría que la tuviéramos presente porque es bastante paradójico que si pensamos en el interés común y en una idea de soberanía popular, después nos demos cuenta, más tarde que temprano, ¿no? A raíz quizás de crisis, a raíz de problemas económicos, sociales, políticos, por inestabilidad, por ejemplo, acerca de cómo
cómo el gobierno está lo conocemos como crisis de representación. Voy a ver si volví. Sí, se cortó un poquito, pero creo que, a ver, ahí estás volviendo. Bueno. Sí. Pero ¿qué pasa con ese principio práctico, no? Que a veces ese principio práctico, que está un poco lejos del principio filosófico que le da fundamento, hace crisis, ¿no? Eso es un poco lo que me interesaría que analicemos en estas clases y por qué pensamos que con una reforma del sistema electoral, precisamente, esas crisis se pueden resolver. ¿Sí? No sé si soy clara, traté de ir pausadamente para tratar de ser clara. Entonces, tenemos que resolver una crisis de representación. Bueno, para resolver esa crisis de representación, les quiero compartir una frase que es desde 1904, principio del siglo XX, del diario La Prensa. Ahí en el chat la podemos compartir, la frase. Esta frase es de 1904, de un diario antirroquista, pero que también cabía para los funcionarios de Roca. Y me gustó la frase que dice: la fibra cívica no vibra en la arena de la contienda electoral. La fibra cívica no vibra. Está hablando de los editoriales de la época acerca de una crisis de representación que estaba ya asumida por todos. La reforma era imperativa. Y ahí viene otra paradoja, porque el diagnóstico de esa crisis es que la sociedad, la fibra cívica, no vibra en la política. ¿Sí? Este es el diagnóstico. Esto es lo que se difunde, ¿no? Ahí les decía en la prensa, pero la opinión pública, que es como un requisito fundamental, además del voto, para la estabilidad de un gobierno, que eso también es interesante, si el voto es una condición necesaria, sin duda, pero si es también suficiente para la legitimidad de un gobierno. Bueno, la opinión pública hace este diagnóstico, este es el difundido, pero no sabemos si este es el correcto. Si este diagnóstico, la crisis de representación, se debe a que la fibra cívica no está vibrando en la contienda electoral. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que analizar cuál es la sociedad, cómo es la sociedad, ¿no? Porque de ese diagnóstico, estoy un poco complicada con la conexión, porque estoy diciendo algunas cosas que son políticamente incorrectas. La verdad, porque el diagnóstico o el sentido común es que la sociedad es una unidad de virtudes y que esas virtudes, si la sociedad se implicara en la política, bueno, podría contagiarle a la política de esas virtudes. ¿Sí? Ahora, ¿la sociedad realmente es un interés común? ¿La sociedad realmente es una concentración homogénea de virtudes? Entonces me parece que ese diagnóstico es polémico y merece algún tipo de análisis. Y por último, para no avanzar mucho más, en este debate vamos a tener distintas formas de considerar a la sociedad. Nosotros vamos a ver hoy, principio del siglo XX, una sociedad que creció demográficamente y que diversificó muchísimo sus intereses, ¿no? Con inmigrantes
y con con distintas ocupaciones. Ahí Naiken nos va a compartir una imagen que es de Facundo, y yo se la pedí prestada cuando estábamos preparando. Si llego, ahí voy a terminar también para no sé si me estoy cortando demasiado o es No, yo te escucho tolerable. bien. Yo te escucho bien. Ahí está. Bueno, para terminar quiero poner esto este cuadro que está muy bueno de Facundo. Les decía que estábamos charlando sobre la clase y me pareció que sirve para mostrar cómo a principio del siglo XX la sociedad se diversifica. Es decir, que esa idea anterior, me meto ahí un minuto en el siglo XIX, esa idea de una voluntad popular, un interés común, esa concepción unanista, le decimos, ¿no? De unanimidad en la idea de pueblo, se va a ir cayendo. Entonces ya va a haber otra conciencia sobre la necesidad de un mayor tipo de representación. Hasta ese momento, bueno, si nos vamos muy atrás, llegamos a Rosas, ¿no? Que a través de la coacción llevó la idea de un interés común a su máxima expresión y a la eliminación de ideas contrarias. Y después tenemos también, por supuesto, a Roca. La idea de elegir el sucesor también mostraba esta concepción de unidad y de linealidad. Pero claro, las corrientes migratorias y el aumento poblacional van a generar una diversidad de intereses que van a hacer que a partir de ellos se empiece a pensar en esta creación de partido político, que antes no estaba, no estaba bien vista, ¿no? La idea de partido partía, como la palabra lo indica, esa unidad popular, esa idea de interés común, de interés único. En realidad, si uno hablaba de partido, antes se entendía como una facción, y una facción que buscaba un interés particular, un interés personal, y no tenía una buena connotación. En el siglo XIX esto se combatía directamente, pero en el siglo XX vamos a ya encontrar, por ejemplo, en este orden, ¿no? De extrema izquierda, de centro izquierda, de centro derecha y extrema derecha, que los intereses y las visiones pueden ser diferentes y que esa idea de unidad que a Roca le costaba mucho sostener, eran equilibrios muy inestables, ¿no? Negociaciones provinciales con cada élite provincial. Bueno, eso se está desgastando mucho, en el mundo está cambiando las ideas liberales. La paradoja del final ya es que cuando la Argentina asume, digamos, la caída de esa idea de unidad y toma, digamos, las concepciones liberales, el mundo se está viniendo abajo, está explotando la Primera Guerra Mundial y se inicia un ciclo totalmente distinto. Pero vaya paradoja, ¿no? Pero acá, para principios del siglo XX, la idea del partido político empieza a configurarse y vamos a ver ahora con Facundo, y yo algún bocadillo también voy a seguramente compartir, se inicia el proceso de la reforma que conocemos como Ley Sáenz Peña y la primera presidencia y la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. Facundo, cuando quieras. No, estaba escuchando atentamente. Estoy bien, no me congelo. Perfecto. Nada, primero que nada, muchísimas gracias, Caro, y por tu intermedio al Instituto Arendt, por esta invitación a compartir estos 4 encuentros sobre un tema
que nos encanta. A mí me consta que a Carolina le gusta mucho historia de los partidos políticos, historia argentina. La verdad que, como comentaba, yo fundé el que siempre nos jactamos en la universidad donde lo dicto, de que es el único curso de historia de los partidos políticos argentinos que se dicta a nivel mundial, porque no hay ninguna cátedra de historia de los partidos políticos. Estoy dirigiendo actualmente un proyecto de investigación tendiente a publicar el primer manual de historia de los partidos políticos argentinos. Es un proyecto de investigación que ya lleva 4 años y en los cuales estamos desarrollando básicamente un relevamiento de todo lo que hay escrito y publicado en historia sobre partidos políticos desde el siglo XIX hasta ahora. Así que bueno, seguramente después le vamos a decir a Caro de venir a presentarlo cuando salga. Lo presentaremos en el AREN también, porque sé que a ella le gusta mucho la temática. Y la verdad que compartir esto, ella mostraba recién un libro que han publicado no hace mucho, Luciano de Privitello, Ana Virginia Perselio, Hilda Sábato, Chiaramonte me parece, ¿no? Que también es otro de los autores que está el prólogo de Natalio Botana. Bueno, la verdad que es toda una camada de historiadores de lo que se llama la nueva historia política argentina. Y esta camada de historia, ustedes tuvieron hace poquito un curso de historia general, que no sé, muchos de ustedes han compartido también esto. Ahí están los autores De 2011 es. de Ternavasio, Percelo, Sábato y de Privitello. Perfecto. La verdad que es un dream team de historiadores e historiadoras de la nueva historia política. La verdad que son investigadores de fuste. Y ha surgido un nuevo interés por este tema, ¿no? A mí me llama la atención también la cantidad de gente, que son más de 50 personas, nos juntamos después de la jornada laboral, después de estar cansados y todo, nos juntamos a hablar de historia de las elecciones. A mí, la verdad, que la felicito a Caro y al instituto, la convocatoria que tienen, porque es un tema que no mueve multitudes, pero desde ya que a los que nos gusta el tema nos apasiona. Y esta elección en particular, con la que arrancamos estos 4 encuentros, que es la de 1928, es una elección que tiene algunas características particulares, ¿no? Si querés, podemos hacer un repasito de ese cuadro que habías puesto para que comente aquí Naiken, es la maga tecnológica, la tenemos de referente. Yo este cuadro lo armé en un curso que daba de Historia Argentina hace muchos años. Lo armé en base a una reconstrucción muy básica de 2 textos, uno de Floria García Belsunce, que es bastante básico, que es un manual general, ¿no?, de historia de los argentinos, y otro, un trabajo de Darío Cantón y Alberto Siria, que son 2 especialistas en el área de partidos políticos de primera mitad del siglo XX. Y qué curioso, ¿no? La Argentina tiene todas las características que podría tener para tener un sistema de partidos políticos estructurado en términos del eje izquierda-derecha, a lo europeo. Tenemos a lo largo de nuestra historia desde formaciones comunistas, ¿no? Aldo Ghioldi, José Ingenieros, tenemos importantes líderes del Partido Comunista que han llegado inclusive al Congreso de la Nación. Tenemos una escisión muy importante del Partido Socialista originalmente fundado por Juan B. Justo, muy poquito después de la Unión Cívica Radical, ¿no? Que fue el Partido Socialista Internacional, ¿no? Es el inmediato antecedente de lo que después va a ser el Partido Comunista en la Argentina. Sin embargo, la relevancia electoral de estos grupos no ha sido el mismo peso electoral que han tenido en otros sistemas de partidos. Tenemos a Justo, ¿no? Yo siempre que tengo mis alumnos tengo ahora este año un par de cursos con muchos estudiantes de Sciences Po, de la Sorbonne, de algunas universidades de Países Bajos, de Inglaterra, y siempre les cuento, y también de España, y les cuento, nosotros tuvimos en Argentina, como líder fundador del Partido Socialista, a quien tradujo por primera vez al español Das Kapital, el libro El Capital de Karl Marx, que fue Juan B. Justo, ¿no? Imagínense el peso intelectual que tenía, la relevancia a nivel internacional que tenía la formación intelectual de Justo, y sin embargo, el peso político electoral del Partido Socialista en el sistema de partidos a lo largo de la historia argentina es, la verdad, que un peso relativamente bastante menor al que ha tenido en otros sistemas de partidos
de la región y a nivel mundial, ¿no? Salvo, quizás ahora se me viene a la memoria rápido, el sistema de partidos políticos de Chile, que es el más europeizado, por lo menos hasta la debacle de estos últimos años, es el sistema de partidos más desarrollado en términos de izquierda-derecha. La verdad que en la región no encontramos partidos socialistas muy fuertes, ¿no? Y hemos tenido nosotros liderazgos socialistas de lujo, ¿no? Tenemos extrema izquierda, centro izquierda, tenemos extrema derecha, tuvimos un partido fascista fundado en 1932, ya esto en la época de la concordancia en el poder. Hemos tenido muchos movimientos nacionalistas, católicos, nacionalistas antiimperialistas y demás de la extrema derecha. Tuvimos una centro derecha muy relevante porque gobernó casi un cuarto de siglo, ¿no? El Partido Autonomista Nacional perfectamente podríamos ponerlo a lo que era el roquismo y a todo lo que excelentemente Natalia Botana engloba como el orden conservador, los podríamos poner, ¿no? Como unos conservadores que eran liberales en lo económico, ¿no? Más allá del conservadurismo en lo político. Cierta parte, alguna facción de este grupo que había constituido el PAN, que siempre decimos es el partido político que no era partido, ¿no? Era más una liga de gobernadores que se estructuraban para administrar el poder que un partido político aceitado con mecanismos de nominación, con comités, con unidades de contactos militantes. Efectivamente, no era un partido territorial. Esto quedó en evidencia en 1916, cuando el radicalismo les gana la elección. El radicalismo sí era un partido. Los conservadores nunca lograron organizar y desarrollar una estructura orgánica competitiva electoralmente, y esto lo pagan caro. Tenían muchas formaciones provinciales, por decirlo de alguna manera, muchos caciques provinciales, muchos referentes a nivel subnacional, pero carecían de una estructura orgánica y coordinación que requería en ese momento una competencia electoral. No estaban aceitados, ellos estaban acostumbrados a la dinámica de la convención de notables, pero no a la competencia electoral, ¿no? Y esto se pagó caro en la elección del 16. El Partido Demócrata Progresista de alguna manera intenta continuar esto, pero sin el éxito electoral o sin la eficiencia de acceder al poder político como había tenido el PAN, ¿no? Por mecanismos no electorales. Y llegamos al centro. Fíjense qué curioso. Nuestro sistema de partidos, en todo el periodo que vamos a abarcar hoy nos vamos a enfocar en las elecciones de 1928, pero vamos a estar hablando un poco de todo el radicalismo en el poder del 16 al 30. Nuestro sistema de partidos políticos entero giraba en torno a dos opciones de centro. Unión Cívica Radical personalista y antipersonalista. En esa columnita, es decir, en torno a partidos que no divergían, no tenían una gran divergencia en términos de orientación de las políticas públicas. No estamos hablando en términos de liberalizar todo o estatizar todo, en términos de limitar las libertades civiles o ampliarlas al máximo. No estamos hablando en términos de izquierda-derecha, estamos hablando en términos de dos opciones de centro político. Sin embargo, el sistema de partidos para la elección que elegimos adrede con Caro de empezar con esta elección de 1928, pues nos parecía que es una elección con características todavía más interesantes que la del 16, que a veces por el tema de la ley Sespeña también es muy abordada y demás. Es una primera alternancia a nivel nacional de lo electoral. Estos dos grandes contendientes, radicales personalistas en torno a la figura de Hipólito Yrigoyen, radicales antipersonalistas que se van a nuclear en torno a la figura de Marcelo de Alvear, no tenían grandes diferencias, pero tenían un clivaje, una división muy profunda en torno a un liderazgo carismático. Básicamente empezamos a ver en esta elección algunas características muy interesantes de algo que se va a extender y que se va a prolongar en la historia de los partidos argentinos, que es los partidos en Argentina no compiten en torno a cuestiones, a orientaciones de la política pública. Bueno, yo quiero más mano dura. Bueno, yo quiero abolir las cárceles. Bueno, yo quiero más
carreteras, yo quiero más puertos, bueno, yo quiero más política. No hay una discusión en términos de cuestiones concretas. La competencia electoral, las elecciones van a desarrollarse en torno a partidos que se alinean a favor de un líder y partidos que se van a posicionar en contra de ese líder. Ese es el ordenamiento de nuestra política. Esto con el peronismo va a tener una continuación. Y quizás con el kirchnerismo tiene otra continuación de la continuación, ¿no? El alineamiento de nuestro, y quizás la propia alianza hoy, Juntos por el Cambio, es una alianza de 3 partidos con orientaciones, ¿no? El ARI, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y el PRO, no tienen exactamente el mismo perfil ideológico, pero se unen en función de manifestar su oposición a un liderazgo, ¿no? El kirchnerismo, en tanto liderazgo político, genera una alianza y orienta la competencia política en función de liderazgos. Algo similar a esto ocurre en las elecciones que vamos a ver ahora, ¿no? Las de 1928, que son elecciones que tienen varias características particulares. Yo no sé si Naiken le circuló un video de YouTube que compila. Es un video que originariamente tiene 40 minutos y es mudo, más aburrido que chupar un clavo, pero tiene algunas características interesantes. Se considera el primer spot de campaña electoral. Todos lo conocemos en la historia a esto como el primer spot de campaña electoral. No había, obviamente, los medios que hay ahora de difusión. Esto generalmente lo que se hacía era convocar a la gente en las plazas, convocar en lugares públicos con un camión que iba con los equipos de proyección y se proyectaba sobre una pared esta película que era una especie de síntesis de los logros de gobierno de Hipólito Yrigoyen entre el 16 y el 22. Ahí la figura de Alem, ¿no? No puede faltar. Alem era parte de la religión cívica del radicalismo, ¿no? El padre fundador del partido, con destino trágico, lo sabemos. Y cada una de las principales obras, viviendas para los obreros, nuevas rutas, políticas públicas, la ley electoral se empeña que bendice toda esta nueva iniciativa del voto democrático como el que resuelve la asignación del poder. Básicamente, toda una narrativa, ¿no?, de Irigoyen como aquel que emergió para frenar a la oligarquía que estaba usurpando el poder y las riquezas de la Argentina. Todo esto, ahí está Irigoyen, obviamente, el crack, ¿no? Ahí cae como el que vino a reivindicar los derechos populares. Esta película se pasaba en los lugares donde iba a haber un orador, donde iba a haber un expositor, era muda, era con alguien con micrófono que tenía que estar relatando y convocando a la gente, chicos que estaban jugando alrededor, las mujeres que ayudaban a repartir alguna entremesa, alguna comida. También el rol de la mujer en la política, sabemos que en este momento no era de votante ni de candidatura, pero tenían un rol muy activo en la campaña. Eso también se desprende de los diarios de la época. Iban las familias, sobre todo iban a sectores, a lugares públicos donde se pudiera convocar mucha gente para intercambiar ideas y opiniones. Y esta campaña, que se extendió hasta el día 19 de marzo del año 1928, fue una campaña que utilizó por primera vez o apeló por primera vez a estos recursos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, la cinematografía, para poder generar este efecto. Hoy parece lamentable, ¿no? Cualquiera con un Paint hace algún efecto de recorte más adecuado de las fotografías, pero bueno, en ese momento era lo que había, todo evocando a la victoria de Irigoyen sobre la oligarquía en 1916, continuamente, ¿no? Aquí las elecciones iban a ser el 1 de abril de 1928. Como les decía, esta campaña se extendió hasta
el 19 de marzo de 1928, era una campaña que se hacía mucho en días de calor, ¿no? Ahí están los resultados electorales, ¿no? Hasta le recordaban a la gente la victoria aplastante sobre los conservadores. Una paliza, ¿no? 370.000 a 150.000, o sea, había sido una victoria realmente muy importante. Pero lo que nos dicen las crónicas de la época es que la campaña electoral se tuvo que frenar a mediados de marzo porque empezó a haber un clima de hipermovilización que en muchas ocasiones devenía en enfrentamiento entre sectores del irigoyenismo personalista y antipersonalista. Enfrentamientos violentos, cada vez más en los lugares donde se empezaban a fijar comités y actos de campaña, empezaron a haber enfrentamientos violentos, por lo cual el radicalismo saca una solicitada en los diarios, aclarando que a partir del 19 de marzo cesa toda actividad y todos comités de campaña electoral tendientes a la elección del 1 de abril del 28, dado el tenor creciente de los enfrentamientos violentos con la oposición. O sea, en algún momento, una campaña que venía siendo relativamente tranquila para una elección que estaba cantada, que le iba a ganar Irigoyen, en algún momento se intensificó y se empezaron a registrar muchos hechos de violencia que hicieron que unos cuantos días antes de la elección tengan que frenar la actividad proselitista, ¿no? Para evitar más enfrentamientos, más desmanes, para no dar excusa a aquellos que buscan sembrar la discordia, ¿no? Sacó un par de solicitadas la Unión Cívica Radical Personalista, aclarando eso, ¿no? Pero un poco la idea de mostrarles esta película era ponerlos en contexto de cuál había sido la idea de Irigoyen. Es decir, no me voy a posicionar con quien me siguió a mí, que fue Alvear. Su delfín lo había traicionado. Su delfín había sido quien convocó o dejó hacer, porque en realidad Alvear se negó en todo momento a intervenir las provincias irigoyenistas. Lo acusaron los irigoyenistas de haber sido un traidor, de alguien que se alejó, pero en realidad Alvear pudo haber intervenido, haber utilizado la intervención federal como lo hizo Irigoyen para derrocar a los gobernadores opositores y no lo hizo, ¿no? Una de las cuestiones que más le reclamaron los antipersonalistas es ¿por qué no interveniste en la provincia de Buenos Aires? Ahí el irigoyenismo tiene su bastión electoral y él se negó a hacerlo. Se negó a hacerlo. Por más que tenía una afinidad electiva con los antipersonalistas, él se negó a cruzar esa línea en el terreno democrático, ¿no? ¿Y cómo fue esa elección? Ahora estamos acostumbrados, estamos desesperados por ver resultados, por ver números, por ver cosas. Bueno, ahí Naiken nos preparó unas placas espectaculares que no sé si se llegan a ver, que lo está viendo con una pantalla muy chiquitita, quizás no lo vea. Yo me voy a tener que hacer un zoom porque tampoco lo veo, tampoco lo veo tan clarito como creen, pero bueno. La Facu, elección fue una elección. ¿Cómo? no, que vale Ahí la me habló. pena comentar que el tema de las intervenciones federales es un gran tema, primero porque era de uso común de Roca y porque Irigoyen también. Y bueno, esto va en contra totalmente de la idea de democracia, incluso en elecciones polémicas. Entonces, era un tema determinante para dividir las aguas. Totalmente, totalmente. A mí, la estructura de resultados de esta elección, fíjense ustedes, 54 a 21 y 12, ¿no? De los dos partidos opositores. Y fíjense quiénes son los principales seguidores en desempeño electoral de
después de la Unión Cívica Radical Personalista. Los antipersonalistas primero y los socialistas después. Mucho más abajo vienen las demás opciones políticas, pero me hace acordar mucho, a ver ustedes qué opinan, me gustaría mucho decirlo aquí en el ARENT, a mí me hace acordar mucho al resultado electoral de 2007, de la presidencial. ¿Se acuerdan? Ahí fue una victoria muy significativa de Cristina Fernández de Kirchner y segunda salió Carrió con 25%. No sé, ¿cuánto era, Caro, que sacó en esa elección? Más o menos. Me parece que Correcto. fue... En el libro que les comenté aparece en la presentación mencionada esa elección histórica. Sí. Les dije que no iba a Mira, hacer citas, pero estoy tentada de citarlo. Sí, sí, porque realmente es un cambio en... desde 2007 podemos anotar una novedad que se apunta como inédita en el mundo. 2 candidatas mujeres, Cristina Fernández y Elisa Carrió, resultaron las más votadas, reuniendo casi el 70% de las adhesiones. mira, yo Son, creo que, sí, bueno, los esta nuevos elección, datos de la red. muy bien, esta elección, ahí está la concentración del voto nacional, muy bien, Aiken, 57% nacional, a 10% de antipersonalistas y 4,5% de socialistas, los porcentajes que estábamos viendo eran los de ciudad. Obviamente la paliza electoral fue mayor a la de 2007, que es la que yo estoy, porque ahí fue 45-25, fue una cosa así la de 2007, pero muestran una dinámica similar, un oficialismo con una concentración electoral enorme, ¿no? El irigoyenismo era realmente invencible. Irigoyen en todas las crónicas electorales decía, a mí la gente me plebiscitó, me dio un cheque en blanco. A mí la Sí, yo te gente estaba me por decir eso, plebiscitó. sí. A Sí, cuento de sí, las sí, era intervenciones, bueno, para tener en cuenta, o sea, el voto es una condición necesaria, pero llegado un momento, eh, se transforma también en una condición que da pie para la intervención, por ejemplo, hablando de que en otros distritos o en otros esquemas no es suficiente, digamos, sobre los que se puede avanzar, como con este cheque en blanco. totalmente. La, la verdad es que hay registros de los diarios de sesión de los diputados nacionales en los días inmediatamente posteriores a esta elección. Recordemos que la elección fue en abril, pero la asunción de mando era recién en octubre. O sea, muchos meses entre el proceso electoral de un Hipólito Yrigoyen, que ya contaba con 75 años, muere el vicepresidente electo en julio, muere Beiró, hoy homenajeado, ¿no? Con la avenida Beiró, después vamos a ver un poquito las consecuencias de la campaña electoral para Beiró, pero básicamente las crónicas de los diarios de sesión de los primeros días después de esta paliza electoral era que se echaban culpas cruzados entre los antipersonalistas, los conservadores y los socialistas. Por tu culpa ganó Irigoyen, por tu culpa ganó Irigoyen. Y los irigoyenistas se reían, no intervenían en esos debates, se regocijaban, digamos, viendo cómo ocurre generalmente. Cuando hay una derrota, empiezan los pases de factura. Empezaron a echarse culpa. No, no, la paliza nos la comimos por ustedes. No, no, la paliza fueron de ustedes. Entonces los socialistas le decían a los antipersonalistas a los conservadores. Básicamente fue una desazón completa de la oposición después de una victoria apabullante del irigoyenismo. Así que esta fue una primera situación. ¿Qué es lo que pasó con esto? ¿No? Que ahí, Caro, nos dio una punta interesantísima de qué pasa cuando te sentís plebiscitado. ¿Qué pasa cuando tenés tanta legitimidad electoral? El electorado, el padrón, para que nos demos una idea, ¿no?
en 16 años, o sea, muy poquito tiempo, se duplicó. En 1928 votaron 1.400.000 argentinos. En 1916, cuando había ganado Irigoyen, habían votado 700.000. Se duplicó. Estamos en una etapa de efervescencia cívica. Crecían las ciudades, crecía la participación. La inmigración tenía cada vez más impacto en los sectores urbanos. Había un crecimiento con mucha demanda de participación por parte de la ciudadanía, y esta efervescencia nos la cuentan todas las casas. Si uno hubiera ido a Argentina, un visitante, ¿no?, de todos estos que hacen crónicas y demás, visitó mucha gente en la Argentina y escribieron sus crónicas. Hay una muy conocida de Adolfo Posada, ¿no?, de un líder socialista español que dejó una gran crónica vino para los festejos del centenario a la Argentina, y él describía los paisajes de Palermo, lo elegante de las mujeres y los hombres en los cafés, que le hacía acordar a París, ¿no? Tenemos una gran crónica de viajeros, pero esa Argentina que vio en el centenario Posada, en 1910, no tiene nada que ver con la Argentina de 1928. Mucha gente repartiendo boletas, haciendo activismo, militancia, yendo a recorrer los barrios, las parroquias, yendo a convencer a los votantes. Un hiperactivismo cívico se vio en la campaña del 28, que mostraba que el pulmón, el latido, mejor dicho, de la política argentina pasaba por las urnas. Ya no pasaba por una asamblea de notables donde tenías que llevarte bien con Roca o con algún amigo de él para poder acceder al poder. Empezaba esta nueva situación, ¿no? Bueno, como dice Elizabeth, cuando uno se siente plebiscitado, pierde el rumbo, y lo cierto es que las crónicas del segundo gobierno de Irigoyen, iniciado en 1928, nos habla de muchos problemas de liderazgo de Irigoyen. No olvidemos que Irigoyen, con 75 años, era un adulto mayor. Él ya llega a esta segunda presidencia muy cansado, muy fatigado mentalmente para tomar decisiones. El estilo de liderazgo de él era excesivamente centralista, no dejaba que ningún funcionario tome decisiones sin la autorización de él. Imagínense ustedes la mesa de decisiones de un presidente que no dejaba que nadie apruebe un presupuesto, ejecute una obra pública, contrate a alguien si él no lo aprobaba. Una hipercentralización de las decisiones. Retrasaba todo, demoraba todo a la ejecución, en un momento en el cual el mundial se caía a pedazos. 1929, crack de Wall Street, la economía mundial, el mercado liberal que había tenido un entramado de funcionamiento hasta ese momento entra en pánico. La Argentina dependía íntegramente de acceder con sus mercancías al mercado agroexportador para poder tener un sueldo a nivel mundial. El sueldo de la Argentina era ese. Se nos cerraban los mercados por culpa de la crisis, estábamos en problemas. No teníamos diversificada nuestra economía en ese momento. Era el campo y exportar. Bueno, en este momento está liderando con un estilo muy arcaico, muy centralizado y disminuido físicamente Irigoyen, ¿no? En este contexto es que entendemos cuáles fueron los problemas que empezaron a vislumbrar tanto propios como ajenos, tanto el oficialismo como la oposición. Irigoyen se centralizó más, continuó con las intervenciones, continuó con el estilo centralista, continuó con su estilo de no escuchar a la oposición, no negociar. Él estaba plebiscitado, ¿para qué iba a escuchar a la oposición? Y esto tuvo una repercusión muy interesante y a veces inadvertidas en las elecciones legislativas de 1930. Si querés, Naiken,
te pido directamente la plaquita que compara. Antes de esa plaquita, a ver, Ah, sí, sí, Facu, te pregunto, en esa idea, ¿puede ser que ahí en este momento se esté fundando este mito electoral, el mito entendido como la verdad del sufragio, ¿no? Entendido como, como decías vos, el cheque en blanco, ¿no? Yo le digo, bueno, esa verdad del sufragio que si se votó está bien, ¿no? Si bueno, que totalmente. el pueblo no se equivoca. Puede ser que acá se está gestando algo eh, de esta idea. Totalmente, totalmente. La analogía con lo religioso, con la religión cívica de la Uy, democracia, en la cual Irigoyen era el dios, es continua, sí, sí. es continua. Hablar de Irigoyen y hablar de democracia era un sinónimo. Irigoyen era el que había garantizado la democracia para los argentinos. Y ya sabemos que nunca es bueno cuando un partido se quiere apropiar de la democracia. Las apropiaciones de la democracia generan mayor intensidad y mayor polarización política. Y esto, tal como, tal como lo marca Caro, fue así. Esta necesidad de crear líderes que son los padres fundadores de la democracia, que son los verdaderos representantes del interés del pueblo, este surgimiento de clivajes identitarios, yo llamo clivajes, a estas divisiones tan intensas, una división muy fuerte en la sociedad entre quienes siguen al líder y quienes lo enfrentan, esto se ve con mucha claridad en este periodo, en este periodo. Pero Pero tiene mirá costos, qué precoz el desencanto. El desencanto es pero muy rápido, ¿no? total. Esta idea Mirá esto, de, claro, mirá esto, qué desencanto rápido. Esa victoria apabullante, ¿no? Sumando todas las fuerzas del arco opositor y sumando todas las fuerzas alineadas con el personalismo, con los radicales personalistas, y habían tenido esta victoria tan significativa en 1928, aplastante, se evaporan en 1930 y una paridad. ¿Y claro. cuáles son los tres partidos que más votos sacan? Inclusive le ganan la capital federal al radicalismo, lo cual era una tragedia electoral. Es como que ganen, no sé qué decir, la matanza al peronismo, decía, como le ganen al PRO en Palermo, en la Comuna 14, digamos, ¿no? O sea, es una tragedia realmente que le ganen la capital federal, se la ganan los socialistas independientes. Se la ganan los socialistas independientes. En 1930 pierde la capital federal el radicalismo. Esa era una llamada de atención enorme electoralmente, enorme. Ahí les dejamos después la presentación, no hay ningún problema que les compartamos la presentación con el cuadro, los resultados electorales a quien le interese. Están ahí citados las fuentes para quien quiere profundizar. Yo después les voy a recomendar un trabajo también que está digital, así que ya lo pueden disponibilizar, de María José Valdés, en el cual me basé mucho para presentar las elecciones de 1928 y la campaña electoral, pero claramente, claramente, el peso electoral de la oposición con el oficialismo irigoyenista ya estaba emparejado apenas unos meses antes de la Revolución de Septiembre, apenas antes del golpe militar de Uriburu, ¿no? ¿Cuáles eran las cuestiones características de la época, ¿no? Ahí tenemos también con, relacionadas a la... No entendí esa palabra. Florencia, abrí micrófono, larga, dispará nomás, acá tenemos posibilidad no sé si tenés micrófono, o si no escribíla ahí tiene una duda, ahí tiene una duda. A ver, yo no veo si está chateando, Florencia. Había dicho que tenía una duda para entender. Bueno, Florencia, después si querés, eh, si querés después comentar qué parte no entendiste, con mucho gusto la vemos. Bueno. ¿Qué tal? Ah, Bueno, Florencia, ¿cómo estás?
No, no entendí porque el golpe de Estado, ahí, o no sé si yo no escuché, hubo elecciones en 1930, pero fue un golpe de Estado. Esa parte no Claro, entiendo. claro. Estas elecciones tuvieron lugar en abril de 1930 y el golpe de Estado de Uriburu va a ser el 6 de septiembre de 1930. Perfecto. O sea, fue Sí, poquitos fue meses antes. poquitos meses antes las elecciones y unos meses después el golpe. Claro, claro, muchos se preguntan si Uriburu no se hubiera adelantado, si no se hubiera iniciado la conspiración, ¿qué hubiera pasado electoralmente con Irigoyen en los próximos comicios? Yo creo que claramente empezaba a cambiar la balanza electoral a favor de los partidos opositores, ¿no? El quiebre democrático simplemente precipitó los tiempos, Es, sí, originó una... eso también, porque fueron unas elecciones bastante anticipadas, 2 años solamente de las de 1928. La, claro, las de 28 fueron las presidenciales y legislativas, ¿no? Ahí se eligieron Ah, ajá. presidente y diputados nacionales, y en 1930 son las elecciones intermedias. En este momento tenemos Ah, las reglas perfecto. electorales previas a la reforma constitucional de 1994, tenemos mandatos de 6 años presidenciales con 2 legislativas intermedias cada 2 años. Ah, Era muy bien. larguísimo el periodo presidencial y vos tenías la posibilidad de renovar el Congreso íntegramente durante el mandato presidencial. Ah, Tenía que haber perfecto. elecciones en 1930 y luego tenía que volver a haber en 1932. Lo que pasa es que el golpe de Estado, el golpe militar, interrumpió el proceso electoral, ¿no? Eleccionario. Ajá, ok. Gracias. No, por favor, para eso estamos las dudas que haya, muy bien así, por esta Juan Carlos, él dice que tenía una traición. Bueno, la traición de Alem, el suicidio, bueno, muchos dicen que eh, el suicidio, sí, el suicidio de Alem tiene que ver con el fracaso de la revolución militar, ¿no? O sea, él había apostado todo a una revolución republicana contra el régimen conservador y el fracaso de la intentona militar. Obviamente hubo traiciones cruzadas, de propios, de ajenos. El traidor de 1890 fue Mitre. Algunos también le endilgan después a Aristóbulo del Valle, que no quiso salir a poner todo lo que tenía que poner contra Sáenz contra Sáenz padre. Pero bueno, no, eso fue una situación muy, muy trágica, ¿no? Pero volviendo a 1928, la verdad es que ahí tenemos una característica muy interesante. No sé si querés poner algo, no sé si se leen bien Facundo, las placas, ¿no? No hay quien ahí de los... Sí, sí, alguien me habló. eh, volvemos al 28, pero está bueno agregar a partir de esta pregunta sobre Alem, que para esta época la revolución armada es un Ujú. elemento para exigir el voto. No para el 23, digamos, pero para lo que va a ser después la reforma de la ley Sáenz Peña. No es el voto el único elemento constitutivo, digamos, del régimen, sino que su demanda a partir de la revolución armada, de una sociedad armada, y Alem muy involucrado en este pensamiento, me parece que también es interesante, digamos, porque nosotros quizás después todo el siglo XX, los golpes de Estado, digamos, la intervención militar es para clausurar el voto. En esta primera parte del siglo XX, las armas, digamos, y la intervención armada tienen que ver con la demanda del voto. Totalmente. Tenemos a Juan Carlos que está levantando la mano y Florencia ampliar sobre Uriburu. Bueno,
Vamos con las dos cosas. Perdón, Juan Carlos, estaba levantando. Yo no vi que estaba la mano levantada. ¿Tiene una app para levantar la mano también por cualquier cosa? Pero ¿Tengo adelante, Juan micrófono? Carlos. ¿Tengo micrófono? A ver. Sí, te escuchamos, Juan Carlos. Ah, Se bueno, te escucha muy bien. está bien, perfecto. No, discúlpenme que vuelva para atrás. Pero a mí me parece que ahí se produce la diferencia entre Alem y Irigoyen, entre elegir. ¿Se escucha o no se escucha? Hay un ruido fuerte. A mí se me escucha otra cosa, pero no importa. Yo escucho como Fondo. otra. No sé. Un ruido de fondo hay, pero no sé si es otro. ¿Ahora se escucha? Mejor, sí. Bueno, no, yo tengo un concepto que, no sé, lo he leído seguramente, que ahí justamente el radicalismo, en el suicidio de Alem o en la participación de Alem, pasa de ser un partido liberal a ser un partido socialdemócrata. Esta es una conclusión, de acuerdo a algunas lecturas, pero me gustaría ratificar esto. Disculpe que vuelva para atrás, pero realmente ese tema es un tema que me preocupa porque justamente después, a partir de allí, el radicalismo se convierte en un partido socialdemócrata. Diríamos, una vertiente socialista de la democracia. Es una opinión, pero de todas maneras me gustaría No, corroborar. es muy interesante. Lo que pasa es que, a ver, hay alguien más que tenía algo más. ¿Sí? Bueno, no. Había alguien más que creo que había preguntado algo similar, Juan Carlos. Es muy interesante Bueno. esto que estás planteando. Yo creo que hay que retrotraernos al origen de la Unión Cívica Radical. Ustedes vieron algo también, no quiero perder tiempo en repasar cosas que ustedes ya vieron, pero la Revolución del Parque, en Sí, 1890, sí. es un hecho trascendental, pero tiene un antecedente inmediato en la Revolución del Parque, que son las elecciones de 1886. Las elecciones presidenciales de 1886, que seguramente lo vieron en el curso de Historia General, son elecciones muy importantes para entender el origen de la Unión Cívica Radical. Porque la oposición a Juárez Celman básicamente puso al concuñado, ¿no? Estaban casados con dos hermanas, Julio Roca y Juárez Celman, y dijo, bueno, me tengo que ir yo, no puedo reelegirme, no quiso forzar la Constitución Julio Roca, pone a su concuñado. ¿Qué hizo el concuñado? Traiciona a Roca. Echa a todos los roquistas y forma el gabinete que se llama el Unicato. ¿No? Los llaman, si ustedes googlean Unicato, les sale el gabinete de Juárez Celman. Entonces, básicamente, el único partido que se enfrentó a Juárez Celman fue una alianza de partidos parecida a Juntos por el Cambio. Eran varios partidos políticos que se llamaban los Partidos Unidos. Estaban los católicos de Estrada, estaban los republicanos de Aristóbulo del Valle, Alem, Irigoyen, y estaban los Que hacen la mitristas. primera marcha masiva. Que hacen la primera marcha masiva, que es el antecedente de la Revolución del Parque. Y ahí es cuando Mitre se va y se aparta. Lo que pasa es que, claro, ahí eran aliados de Mitre. Entonces, ¿qué queda formado como partido? Queda una especie de pseudo partido dando vuelta que se llama la Unión Cívica, que unía a los irigoyenistas, a Alem, a Del Valle y a Mitre. Mitre había sido presidente de la nación, el presidente de la Guerra del Paraguay, el que había enfrentado al SINA, a los autonomistas. Era un tipo con mucha experiencia política. Tenerlo dentro de tu partido era tener un líder de fuste, tener un líder de con mucho poder. ¿Qué pasa? Y a Mitre le encantaba la conspiración. Claramente, si había una conspiración, se anotaba Mitre. Y bueno, ¿qué pasó? En 1890, a los 4 años del gobierno de Juárez Celman, olfateaba sangre la oposición. Dijeron, a este tipo que traicionó a Roca, el régimen no lo va a bancar.
Entonces, ¿qué hicieron? Una revolución cívico-militar. ¿No? En el parque es lo que hoy es Plaza de Tribunales, que era una plaza de maniobras del ferrocarril. Después se trasladan las instalaciones del ferrocarril a Plaza Miserere, pero hasta el día de hoy Plaza Lavalle tiene algunas trazas medio en diagonal que era por donde pasaban las vías. El parque es eso, digamos, ¿no? Entonces, básicamente en la revolución del parque, la resolución político-militar no fue favorable para los opositores, en gran parte porque Mitre hace un acuerdo a espaldas del Valle, de Irigoyen, de Alem, y dice, yo me abro, quito mis fuerzas políticas que dejen de colaborar con la revolución, pero a mí me ponen de candidato presidencial cuando termina el mandato presidencial, ¿no? Entonces, básicamente, de esa traición surgen dos partidos políticos, los mitristas se van con la Unión Cívica Nacional y básicamente Irigoyen se queda con la facción de Del Valle y de Alem de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué es radical? Porque ellos van a mantener de raíz, quieren extirpar el régimen conservador. No quieren pactar, no quieren contubernio, no quieren transar con los conservadores, los quieren echar de raíz. En cambio, Mitre apela a su vieja etiqueta electoral nacional y se va con la Unión Cívica Nacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo programático? Volviendo a la pregunta, ¿era socialdemócrata? No lo creo. El objetivo del Partido Radical, ¿cuál era? Poner en marcha la Constitución Nacional. Eran republicanos. Y esto Alfonsín lo va a continuar cuando veamos de manera impecable. Alfonsín, ¿qué hacía en los actos? Recitaba el preámbulo. Es el más radical, es la actitud más radical que puede tener un líder político, ponerse a recitar. Imagínense hoy a Milei, a Bullrich o a Massa recitando el preámbulo en un acto electoral, ¿no? Esto queda completamente atípico y anacrónico, ¿no? Pero en ese momento tenemos que pensar que el radicalismo no es un partido de base sindical. La socialdemocracia alemana, que es el primer partido socialdemócrata del mundo, era un partido de los sindicatos, por los sindicatos y con ideología basada en el beneficio de los sectores obreros. No tiene nada que ver esto. El radicalismo nunca fue un partido de base sindical. De hecho, no logró seducir nunca a los sindicatos. Digamos, ¿no? Los partidos laboristas, el Partido Laborista Británico, que es Bueno, posterior al hay socialdemócrata alemán, también. Pero bueno, esto es para zanjar un poco la Facu, si me discusión respecto permitís de si la era social. referencia, Sí, claro. creo que ilustra un poco lo que estás comentando, los conceptos de Pierre Rosanvallon, que está en el texto mencionado, sobre el voto comunión y el voto comunicación. Cuando el voto es comunión, con una idea y con una idea de comunidad, tiene que ver con esto que vos decís sobre el preámbulo, la república, los principios. Y por otro lado, lo que no es el radicalismo que estás describiendo ahora, el voto comunicación. Cuando hay un interés particular y específico, como puede ser el de los sindicatos, ¿no? Podemos analizar para distintos momentos cómo se contrapone este distinto tipo de voto, ¿no? Si pensáramos en la campaña de ahora, con un voto comunicación de un electorado que quiere decir algo muy particular, o si hay un voto comunión con ideas, no con propuestas tan concretas, sino con principios y valores. Y como eso entra, ¿no?, en contraste y depende de un tiempo histórico, puede predominar uno u otro.
La verdad que hay tanto para hablar de esto. Aparte, yo me engancho acá, veo que siguen fluyendo por el chat, por las cosas. Esto es para hablar muchas horas. Tenemos muy poquito tiempo por clase para abarcar tantas cosas, ¿no? Atinentes a los temas. Pero realmente es muy interesante, ¿no? Ahí me decía Florencia que quería desarrollar un poco más. Bueno, básicamente el golpe militar de Uriburu, muchos dicen, tiene su fundamento en que este Irigoyen, que se había inflado electoralmente en 1928, se desinfla en forma abrupta. En las elecciones del 30 fue un baldazo de agua fría para el radicalismo irigoyenista. No esperaban esos resultados, ¿no? La verdad es que, ¿por qué Irigoyen se sintió traicionado por Marcelo T. de Alvear? Claro, vamos, yo creo que lo demás podemos dárselos y vamos respondiendo, vamos a hacerlo más diálogo, ¿no? Que es más entretenido. Marcelo T. de Alvear, yo creo que tiene una de las historias más fascinantes de la historia política argentina. Ustedes capaz lo vieron cuando vieron la historia general, pero venía de una alta alcurnia, el tipo era ricachón, y en Europa se había dedicado a perseguir por todos los teatros de ópera del momento a quien iba a ser su mujer, ¿no? A Regina, a esta cantante lírica portuguesa. Lo cierto es que era como la Lady Gaga del momento, ¿no? Era la cantante de moda de la época. Y él la conquistó y fue la comidilla de los diarios de la época contar que él le iba a llevar sus ofrendas florales. Al final le insistía a la chica, no quería saber nada, hasta que, bueno, por insistencia le terminó ganando. Era un dandy, era una persona de alta alcurnia con mucha plata. ¿No? Y él se entera, estando en París de embajador, se hizo nombrar de embajador en París porque era amigote de quién no le gustaría ser embajador en París, digamos. El sueño del porteño promedio es estar de embajador en París. Que estés en París y te paguen por ello, digamos, ¿no? Es un ideal. Ahora, doña Regina Pacheco, exactamente. Ahora, ¿el tema cuál es? Él se entera en París que iba a ser el sucesor de Irigoyen. ¿Y por qué no elige Irigoyen Alvear? Y le pone a Elpidio González, medio de comisario político de vice. Porque era fácil de manejar. Era un hombre que no manejaba territorio, que no tenía poder político propio, no tenía militancia de calle. Entonces, lo trae para acá para seguir manejando la presidencia a control remoto. ¿O no fue el sueño de Duhalde también cuando lo nombra Néstor Kirchner? ¿O no es el nombre de todos los que terminan nombrando a alguien medio desconocido para manejarlo y les sale el tiro por la culata? Bueno, es un poco lo mismo que, veamos, seamos sinceros, no es original esta figura en la historia política argentina, ¿no? Lo cierto es que Alvear no se dejó manejar. Él no se dejó manejar. Y de hecho se negó a continuar con muchas prácticas que le reclamaban los radicales originarios a Irigoyen de vinimos a poner en marcha la Constitución, no a reproducir las malas prácticas de los conservadores en nombre de la Constitución. Entonces, esta situación hizo que una gran parte del bloque de diputados de ese momento empezara a simpatizar mucho con esta idea de sanear de irigoyenismo excesivo las filas del radicalismo, y en 1923 se quiebra el bloque legislativo. Como ustedes saben, la coalición cívica nace de un quiebre del bloque legislativo. Muchas veces cuando hay desavenencias surgen nuevos partidos políticos, pero el Congreso es el primer testigo de ello, ¿no? Esto es muy similar. Pasó lo mismo, se quebró el bloque legislativo y el antipersonalismo en el Congreso dejó de estar en la misma bancada que los irigoyenistas paladar negro, de aquellos que eran muy obedientes de Irigoyen, ¿no? Por eso decimos, el principal contrincante a nivel partidario de la UCR personalista es la UCR antipersonalista, porque la división fue el liderazgo carismático, un liderazgo muy intenso que los dividió. Esta fue la situación. No, obviamente, Irigoyen lo puso ahí para que lo obedezca, no para que sea el líder de una bancada partidaria que se le oponía a él. Por eso sintió la traición, ¿no? Empieza a aparecer
en los diarios de la época la palabra traición. Al que se va, que antes estaba con vos, no lo llamás, bueno, ahora pasó a ser un opositor político, ahora tengo que convencer. No, es un traidor. Con todo lo que conlleva esa frase, esa expresión, la traición, los traidores en la política partidaria argentina, ¿no? Esta es una de las situaciones que comienzan con, es un léxico de polarización, es un léxico de antesala a la radicalización, a la violencia política. Es un léxico para polarizar, no para generar consenso. Con un traidor no hablas, no querés tener justicia, no querés tener nada que ver. No es alguien con quien estás compitiendo y que el mejor gane el cargo, es un traidor. Y esta situación empezó a intensificarse cada vez más, ¿no? Las internas radicales son más salvajes. Las elecciones generales, bueno, y sí, ¿qué partido no tiene internas fuertes? Hoy juegan fuerte en todos lados. Hay mucha intensidad, ¿no? En las elecciones primarias se mataron todos en esta, ¿eh? En las PASO de un lado y del otro no hubo piedad, digamos. Pero bueno, en ese momento la interna del radicalismo se traslada a las elecciones generales. No se resuelve esto con una elección interna. Bueno, vamos a las internas y que gane el mejor y lidere el partido la facción. No, se quiebra. Van los dos partidos a las urnas. Y después del fracaso del proyecto corporativo de Uriburu, que dura menos de 2 años, desde septiembre del 30 hasta el 32, que entrega el poder a Agustín Justo en elecciones con el radicalismo personalista proscripto. Radicalismo personalista que es liderado por Alvear. Alvear dice, no, yo no apoyé a los antipersonalistas para hacer un golpe de Estado. Yo soy radical. Y él empieza a apoyar de nuevo a Irigoyen, Alvear, después del golpe de Estado. Era leal. Demostró que por más que lo acusaron de traidor, en el peor momento se puso del lado del irigoyenismo. Dijo, no, tampoco soy un golpista. Yo no soy un golpista. Y empezó de nuevo, compitió de nuevo del lado de Alvear. Se sumó a los proscriptos, digamos, ¿no? O sea, básicamente Alvear quedó del lado de la proscripción irigoyenista. Del lado antipersonalista quedaron los líderes que habían rodeado a Alvear, ¿no? Pero no Alvear. En contraste con, perdón, voy a leer otro mensaje que hay ahí, no sé bien de quién es. El gran contraste de toda esta década de enfrentamientos, el desarrollo especialmente en lo edilicio de Buenos Aires y otras ciudades, fue el esplendor total, especialmente con... Ah, sí, sí, claro, es una etapa de esplendor de la arquitectura porteña y sin dudas es una etapa muy, muy importante en lo que hace al legado arquitectónico cultural, ¿no? Son años felices. Todos los años, todos los gobiernos de la década del 20 se dicen los felices años 20 porque realmente fueron años de abundancia, años de que estaba creciendo la burbuja económica que iba a reventar al final, se acababa la felicidad, pero durante el año 20 era todo bien, ¿no? Es la etapa de felices años 20. En Corrientes los mejores edificios son de la década del 20 de los radicales. Mirá qué buen dato tira ahí Pampa Roldán, ¿no? Muy bien, ahí Florencia se va, que hasta luego, pues miran la grabación. Pero no te preocupes, Florencia, que ya estamos terminando, así que no te vas a perder mucho tampoco. Pero bueno, me parece mejor, Caro, ¿no? También hacer un disparador y después hacer más esta interacción me parece que está muy buena, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, aparte, En bueno, esta ya campaña estamos sí, llegando a la gente. sí había muchos discursos, no es que no había discursos, había muchos. Yo tenía planeado originariamente compartir muchos discursos con ustedes, pero ahora les voy a compartir un vínculo. Lo puedo compartir por acá, pero igual después se los va a pasar seguramente. ¿Quién se los pasa por el...? Yo acá puedo chatear con todos, ¿no? ¿Me ven todos lo que yo chateo? Sí, Les paso un trabajo de Majo Valdés, de María José Valdés, que es
tutoranda de doctorado en historia de Luciano de Privitello, del que organizó el libro este que les mostró de historia de las elecciones, Caro. Majo Valdés se especializa en la investigación de las elecciones de 1928. Y ahí tienen discursos, diarios, fuentes primarias. Ahí tienen un montón de información. Yo quería compartirles también en un momento un mapita. ¿Vos lo tenés el mapita a mano Sí, de ahí te la lo pongo. campaña? Sí, sí, sí. Este es el último punto que me gustaría compartirles, que tiene que ver con la campaña electoral. Mira qué interesante esto. Majo Valdés menciona la cantidad de comités de campaña que se inauguraron para la elección presidencial de 1928. El radicalismo no tenía comités en muchos barrios de la ciudad. E inaugura para las elecciones de 1928 nuevos comités. Y la sección electoral donde más inaugura es en San Bernardo, lo que hoy sería actual Villa Urquiza y Villa Devoto. Inaugura 8 comités de campaña en lo que es la circunscripción electoral 15 de ese momento, la parroquia 15, que es actual. ¿Cuál es la avenida que Es la traza a la comuna mitad? 11. La avenida que está ahí La trazando comuna una línea 11, imaginaria en la mitad. ¿Cuál es? claro, es Francisco Beiró, por el medio de Villa Devoto. Y tenemos la casa de Beiró, a ¿Qué es una la Casa de cuadra Verón? Mira, de no sabía. Beiró. No sabía. ¿Es casa Sí, sí, museo? está ¿Se la puede casa. visitar? Mira. No, no, tenemos un proyecto que presentamos hace muchos años en la legislatura desde el bloque Ah, para comprar esa casa, que estuvimos en contacto en su momento con las sobrinas de Beiró, que eran las titulares, pero vendieron la casa, y mira. existe el proyecto para transformar, es una esquina muy linda, eh, que, que estaría bárbaro en transformarlo en una casa museo de Francisco Lo Beiró, del desconocía, pero radicalismo, de la democracia, por supuesto. lo desconocía, Sí. pero hay un gran reconocimiento en la Unión Cívica Radical a Beiró como uno de los promotores de la militancia y el activismo cívico radical en esa comuna. Y Claro, bueno, básicamente lo que sí, podemos bueno, deducir que estaba, inaugurar 8 comités de campaña en pocos meses debe haber sido una... Imagínense hoy inaugurar un comité de campaña. O sea, es mucha demanda, mucha responsabilidad. El tipo inauguró, promovió 8 comités nuevos, reventó claramente. Tenía 51 años cuando falleció en julio del 28. Falleció muy joven. Digamos. Claramente dejó todo en la campaña, don Francisco Beiró, ¿no? Realmente un dato es que para los interesante de radicales cómo la fue campaña es muy el activismo, importante, ¿no? ¿Sí? Y sí, sí, la sí, sí. territorialidad. La verdad, yo sabía que Francisco Beiró había fallecido antes de asumir como vice. Pero bueno, ahora con esta información podemos pensar que evidentemente la campaña lo dejó todo y que Villa Devoto es, bueno, ejemplo de crecimiento de esta participación, ¿no? Porque evidentemente se inauguraban los comités en virtud de que había una respuesta, de que había una expectativa de crecimiento real, por supuesto. Y esto recién empieza. La próxima clase vamos a hablar de febrero del 46. Elecciones presidenciales que tienen una posibilidad de comparación con las elecciones que vamos a tener en octubre muy interesante. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la elección del peronismo con las... Yo creo que hay muchos paralelismos que vamos a poder trazar, muchos más de los que se imaginan. Pero bueno, yo creo que cortamos acá. Ya saturamos a la gente de historia, de elecciones, de datos, de demasiada información. Y nada, espero que vuelva mucha gente de acá, ¿no? Que no se nos vayan todos, claro, a ver si todavía nos quedamos solos en la No, próxima por clase. Ahí, favor, bueno. se va a poner cada vez mejor. Yo creo que con Bueno, peronismo, bueno, y ni hablar, mal, ¿no? mal. Con Alfonsín, y con la última clase, ya Muy la bien. coyuntura
exactamente. Muy bien, perfecto. Silvia tenía ahí ahí, Silvia, ¿sí, Silvia? Dale, muteate. Ahí. Sí, sí. Che, ¿se oye? Sí. ¿Se Sí, escucha? Buenas sí, perfecto. tardes. Buenas tardes. Yo estuve el otro día en la charla del análisis del debate electoral y ahora es la primera vez que me gustaría hacer el curso. Pero me pasa que pregunta, ¿no? ¿Hay algún material anterior respecto de la historia para poderme ayornar y poder entender más todo esto? Que si bien tengo la historia de lo que uno estudió en su momento, pero por ahí necesitaría tener más información histórica, que ustedes hablaban recién que habían hecho un curso anterior de historia y demás. Si hubiera algún Ah, material para poder leer, porque me quedan como bastantes cosas para preguntarles, pero no quiero preguntar cosas que ya las vieron. Entonces, si hay alguna una cuestión, como que me falta información previa para poder entender esto puntual. Me interesa hacer este curso, por eso, entonces. Dale, dale, Silvia, y, sí, ahora vemos cómo te podemos ayudar con eso. ¿Y Dale. tenés material del curso de Historia General? Así le pasás a Silvia lo que hayan Claro, visto, ¿viste? exacto. Del curso de Y Historia General estaría bueno, así. Podés, es, Si lo... si querés, escribime tu mail, o si no, ahí yo dejé el mail de nosotros y yo tengo todo aunque lo voy a copiar acá si querés, lo puedo copiar en el chat, la bibliografía del curso pasado de Historia Argentina. Claro, Que está igualmente este es bueno, un así. curso diferente, digamos, o sea, no es que son correlativos. está, No, no, muy bien. no hay correlatividad. No hay correlatividad, pero bueno, el curso anterior era más panorámico, y, y claro, puede servir de base, sí, Un seguro. contexto, está bien. Bueno, Sí. está bien. Gracias. Hay muchos libros y si tenés oportunidad en el librero cercano de barrio o a veces en las librerías de Puan que venden ahí por Caballito, no sé, algunas que venden de segunda mano. Hay una breve historia argentina de Luis Alberto Romero, que es muy buena, Sí, que es una historia concentrada en el eje político. eh, a mí me gusta mucho, pero es un texto más académico, la historia de los argentinos, de Floria y García Belsunce. Es una historia que venía en 2 tomos. Ahí, no sé, tengo medio desenfocado la cámara, pero se ahí va a se ver. ve, ahí se ve. No, esta es una edición vieja que a veces se consigue también en librerías así de segunda mano, que es como para tener una introducción muy básica de contexto internacional, de partidos, de cómo fueron. Mm, Ahí se hicieron leer en la UCA. Mira, yo estoy en la UCA ahora a punto de dar clase, así que mira, ahí a Nicolás se lo hicieron. Muchas gracias. Yo tengo acá, me prestaba una oficina porque íbamos a hacerlo originariamente en el instituto, pero al final lo coordinamos así. Así que me Mm. quedé en la UCA porque tengo que dar un curso ahora a las media. Pero no de historia, doy Vamos a política dejar a comparada, nada que Facundo ver. para que Pero, un Dale, ratito muchas tomar gracias. algo. pero hay muchas buenas bases de literatura para tener una primera aproximación a la historia argentina integral. El de Floria García Mm, Belsunce es básico, el de Luis Alberto Romero también es muy introductorio, y dan pantallazo de lo que necesitamos saber de historia sin necesidad de interiorizarnos en cosas muy específicas. Nosotros vamos a apuntar a las campañas electorales, estas 4 mm, que elegimos con Caro, que me parece que están buenas, están interesantes. mm. De la de 2015 los voy a escuchar más de lo que vamos a hablar, porque ahí ya la conocemos todo, la de Formó 2015, parte. así que esa va a ser para pelearnos un poco, pero la verdad es que creo que está bueno comparar cómo venía haciendo esto, qué características tenía, cómo va cambiando también la legislación electoral, de una época donde ni siquiera había registro de partidos políticos, o no había
tampoco una ley proporcional de reparto de diputados, ¿no? Se quedaba con 2/3 el partido que sacaba un voto más y el terciante el que salía segundo, al tercero no le tocaba nada. ¿No? La ley Sáenz Peña era ley de lista incompleta, 2/3 para la mayoría, 1 para la minoría. Eso también es una cuestión que se estudia poco. ¿Por qué daba 1/3 a la minoría nada más? Porque los conservadores, cuando hacen la ley Sáenz Peña, querían darle ese tercio a los radicales, pensando que iban a perder. No era para que se lo queden ellos como se lo terminaron quedando, era 1/3 para que se los queden. Bastante que le vamos a dar 1/3, decían Bueno, fue el los error de conservadores. cálculo de Pellegrini, que había visto que se había formado una opinión pública, que había que darle lugar, pero con una ingenuidad muy Claro. importante respecto de cómo se había transformado la sociedad. Entonces estuvo de acuerdo en llevar adelante la reforma y efectivmente salió el tiro por la culata. ¿Sí? Salió el tiro por la El Partido culata, pensaron que Conservador, ganaba. y esto sí, lo comentábamos en los otros cursos, en el siglo XIX funcionaba un sistema de familias y un sistema de vínculos y de asociaciones estratégicas entre un grupo muy reducido de familias. Y el siglo XX, en particular, por ejemplo, esto que comentábamos de la revolución del parque, lo que quiere es desarticular esa forma de entender la política y esa forma de entender los acuerdos políticos, ¿no? Y ahí, por eso nace, digamos, este mito del voto, porque realmente va a transformar un sistema político que estaba anclado en lealtades familiares, ¿no? Esto de Juárez Selman con Roca, más allá de la traición, que podemos hablar de traición. Hoy en siglo XXI queremos hablar de la pluralidad, pero cuando estamos hablando ahora estamos lejísimo todavía de ese escenario. Y la vez que viene ya creo que nos vamos a empezar a meter más todavía a esto tan nostálgico que comentaba Facundo con el video, a la cuestión de los medios de comunicación, de la radio, ¿no? De los discursos de Perón como orador, cómo se perciben esos discursos en la radio. Y después, con Alfonsín, a el estratega de campaña, ¿no? David Rato, creo que es el nombre, si no me acuerdo, que también lo comentamos, como un estratega de campaña moderno. Y finalmente, con Macri, con la actualidad, bueno, cómo las redes sociales están interviniendo en la campaña electoral y provocan impactos que son traducibles a votos, ¿no? Así que definitivamente este curso se va a poner cada vez mejor, pero le tenemos que dar un rato a Facundo, que tiene que seguir dando clase. No sé si querés igualmente, Facu, Nidia, cerrar. Y tenemos a Nidia, que lo hacemos corto, perdón. Nidia quería hacer una bueno, última sí, cosa. Sí. Sí, una visita nada más. Primeramente, bueno, gracias a ustedes por la ponencia, digamos, y esta posibilidad de que podamos conocer nuestra historia argentina. Bueno, a mí me llama, si bien, digamos, ahí estaban hablando de la situación o la posibilidad de cómo se iban dando las cantidades de diputados y todo el proceso electoral, digamos, a mí por ahí me inquieta, si bien había relatado las cuestiones de la participación, ahí con el gráfico que había demostrado, la participación mayoritaria, digamos. Si en ese tiempo realmente lo que se tenía en cuenta por ahí era el honor o el deber cívico de poder acercarse a realizar el voto. Y ahora, y si en ese tiempo, digamos, había una cuestión de de incentivo para que la gente se acercara a votar, como es nuestra realidad. O sea, me interesa saber, digamos, cómo es que convocaban a la gente para realizar sus votos, para emitir sus votos. Siendo que vemos en nuestra realidad, bueno, eso va a ser en el próximo curso, supongo, ¿no? De qué manera arrean
indignamente a las personas a realizar su voto, ¿cierto? Es nada más. Bueno, es muy buena la observación. Yo no llegué a decirlo porque ya no los quiero inundar de datos. Sí llegué a mencionar que se duplicó el padrón en muy poquitos años respecto de cuando se implementa la ley Sáenz Peña, votaban 500.000 personas. Ahora estamos hablando de 1.500.000 personas, 1.000.000 más de electores, desde la ley Sáenz Peña hasta las elecciones del 28, un montón se incrementó, se triplicó prácticamente desde el 12 hasta el 28 la cantidad de electores. Y esa hipermovilización era más o menos un 40% de la población adulta de Argentina que estaba votando. Las mujeres no votaban, ¿no? Por eso digo, había un porcentaje importante de la población adulta que todavía estaba excluido, pero los hombres mayores que votaban eran convocados a partir de la reforma que hubo de la ley del padrón, que se incorporó el padrón militar, como el padrón con el que se hacía la conscripción militar, el servicio militar, pasaba a ser el padrón para la base del registro electoral también. Esto ayudó a depurar los padrones de mucha gente que antes votaba en distintos lugares, iba a una parroquia y votaba, después iba a otra y también votaba, aprovechando del descontrol de la administración de los comicios. Esto cada vez pasaba menos, hay denuncias de doble voto, de tercer voto, pero bueno, cada vez menos, pero la gente se terminaba enterando, había cada vez más medios de convocatoria, por la prensa, por reuniones sociales. La introducción de la herramienta cinematográfica ayudaba también a recordar a la gente que había procesos electorales, ¿no? Entonces esto también había denuncias que no llegamos a ver de acarreo de votantes, de voto de muertos, había muchos padrones que no estaban depurados, entonces iba alguno con la libreta del muerto y votaba, ¿no? No es que vota un zombie, sino que alguno manoteó la libreta de un familiar muerto, fue a votar y después otro familiar se da cuenta de cómo puede ser que vote mi papá si estaba muerto. Entonces, básicamente se originan denuncias ante la justicia electoral de esta índole, pero bueno, la característica del periodo fue que era muy difícil no enterarse de que había elecciones por la efervescencia de la militancia partidaria en estos años. Había un hiperactivismo del proceso electoral. Todo el mundo estaba copado, repartían boletas, participaban, se movilizaban, y esto, 15 años atrás, era impensado. Así que, pero bueno, vamos a seguir hablando, no vamos a votar hoy todo el tema, porque si no, me quedo sin clase para la clase que como docente tengo que administrar, dosificar la clase, tengo que dar un poquito de... Bueno, claro, La clase que viene con Perón, el GOU, nos vemos las la clase que mujeres viene. votando, Muy bien. todo. Sí, sí. Bueno, buenas noches Bueno, a todos. gracias. Muchas gracias por conectarse. Los Gracias, esperamos. gracias. Nos vemos. Chao, gracias, Hasta Pampa. luego, nos Suerte ahora en tu vemos. clase. Chao, chao, nos vemos. Suerte.